doctor Hugo Plata, médico internista, y está aquí con nosotros para hablar acerca de este tema. Muy buenos días, buenos doctor. Días. Enrique, ¿cómo están? Bien, Doc. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Buenos días. Pues justamente para hablar de este tema que no suena tan común y me gustaría que usted nos dijera como a qué porcentaje de la población atañe la vasculitis. Afortunadamente es un padecimiento poco frecuente. Es un grupo de enfermedades que tienen como fondo fisiopatológico el proceso inflamatorio de arterias o venas, ¿sí? Que son los vasos sanguíneos del organismo, ¿no? ¿Estas son las varices? No. No, es otro proceso completamente diferente. Arterias y venas son los vasos sanguíneos del organismo. Arterias llevan sangre oxigenada, venas sangre no oxigenada, ¿verdad? Pero por alguna razón desconocida en la mayor parte de los casos, puede haber un proceso de tipo, les llamamos autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que el organismo de pronto produce anticuerpos que dañan las mismas células de la pared vascular. No se sabe la causa exactamente, pero se asocia muchas veces a procesos infecciosos de tipo viral, bacteriano, a cuestiones de estrés muy frecuente, en personas que tienen también una hipersensibilidad o que son alérgicos, en cierta forma quiere decir que su sistema autoinmune no reacciona de una manera adecuada. ¿Tiene algún tipo, perdón que lo interrumpa, ¿tiene algún tipo de sintomatología? Sí, la sintomatología más frecuente es fiebre, donde no se encuentra un foco de infección específico, ataque al estado general, dolor. Puede haber manifestaciones en la piel, púrpura, eritemas, zonas de enrojecimiento, ese dolor, hasta pueden formarse ulceraciones. Puede dar a cualquier edad, desde niños hasta adultos mayores. La gama es muy grande. No es tan frecuente, es muy poco frecuente. Yo creo que se presentan 5 o 6 casos por cada millón de habitantes. No es menor, es un padecimiento menor. Sí, pero sí es grave. Doctor, es fácil. Una vez que se diagnostica, el diagnóstico no es sencillo. Tiene que hacerlo un internista normalmente. Sí. Entonces, a través de los síntomas se empiezan a descartar procesos infecciosos, que es lo primero que hay que descartar. ¿Se confunde con otras cosas? Sí, claro, sí. Hay el antecedente muchas veces de un problema viral y luego empezó con el problema de dolor articular y se puede pensar que es otro padecimiento en muchos de los casos. Entonces, hay que pensar en él para poder hacer el diagnóstico porque se tiene que mandar a hacer pruebas específicas de tipo inmunológico, ¿sí? Anticuerpos, etcétera. ¿Son caras estas pruebas? Son caras, el diagnóstico no es fácil de realizar. Se pueden realizar angiografías, etcétera, para ver cómo está la luz del vaso. Porque otro de los problemas que genera, además de la inflamación de la pared de los vasos, se cierra la pared de los vasos, entonces se manifiesta por disminución en la circulación, ya sea arterial o venosa. Y aquí sí puede haber problemas de pronto de una tromboflebitis, que es ya un problema de venoso profundo, ¿sí? Una arteritis que afecta, como hay arterias y venas en todo el organismo, puede afectarse riñones, hígado, la vista, el cerebro, etcétera. Puede ser una enfermedad en realidad agresiva y muy escandalosa, ¿no? Y de difícil control. Claro, y si no se detecta a tiempo, quiero suponer que esto puede haber complicaciones graves ya a un mediano plazo, e incluso depende de la intensidad de la reacción autoinmune, puede ser a un corto plazo. ¿Y es recurrente, doctor? Una persona que la tuvo, que estuvo sometida a un tratamiento, ¿puede otra vez recaer? Por supuesto, porque mientras no se solucione o se trate el problema autoinmune, de esa respuesta exagerada del organismo, mientras no se bloquee esa respuesta, puede darse varios cuadros. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? O sea, que se sigue. Pero yo creo que el problema más importante, sí, definitivamente, el problema más importante de vasculitis es llegar al diagnóstico, ¿no? Es difícil, es un diagnóstico difícil, pero una vez que se tiene, se empieza un tratamiento agresivo, generalmente con corticoides, con cortisona. ¿Qué es lo que le hace la cortisona? La cortisona bloquea respuesta autoinmune y el proceso inflamatorio. O sea, tiene esas dos funciones. Por eso es el tratamiento de inicio recomendado para este tipo de problemas. E incluso mientras no se tiene el diagnóstico, si hay mucho problema de dolor, de inflamación y que nos dice puede haber una vasculitis,
empezar con cortisona, aunque no se tenga el diagnóstico cerrado todavía. Pero con eso podemos... Sí, para parar un el poco. proceso inflamatorio, porque puede haber complicaciones en órganos vitales. Claro. ¿Sí? Entonces, lo importante es pensar en ello. Cuando no hay una relación directa entre los síntomas y una enfermedad previa, entonces pensar, pues, no vaya a ser una vasculitis, ¿no? Claro. Inmediatamente no tratarlo como un proceso infeccioso Algo normal, menor. es algo menor, sino y es que, como dices, se puede no confundir reacciona. hasta con un dolor de garganta, Sí, ¿no? exactamente. Se Infección. puede confundir con muchas enfermedades, pero hay que pensar en él, ¿no? Hay que pensar Entonces, en él. llevarlo con el médico primero, el pediatra en el caso de los niños, o el internista en el caso de los adultos, para que se pueda cerrar el diagnóstico y empiece el tratamiento y, bueno, no haya tantas complicaciones. Ok, pues ahí está. Muchas gracias, ¿No? doctor, Al contrario, Gracias. por estamos despejar acá. estas dudas. Sí, estamos. Y por-